Mi nombre es Juan Carlos Ramírez, tengo 32 años y durante gran parte de mi vida estuve convencido de que la confianza era no solo la base de cualquier vínculo humano verdadero, sino también una especie de brújula ética que nos orienta cuando todo alrededor parece caos. Crecí bajo la firme idea de que vivir con integridad, con lealtad y con una honestidad inquebrantable, inevitablemente sería recompensado tarde o temprano por la vida. Durante mucho tiempo mi existencia parecía sacada de un catálogo perfectamente organizado. Ocupaba el puesto de gerente senior de proyectos en una reconocida compañía de software ubicada en pleno centro de Madrid. Tenía un equipo bajo mi liderazgo. Trabajaba con tecnologías avanzadas y percibía un salario de 6 cifras que me brindaba una comodidad sin fisuras. Mi hogar era un piso amplio en el barrio de Salamanca, con suelos de madera, ventanales que daban a una calle bordeada de árboles y una cocina abierta que era mi refugio favorito para preparar cenas los domingos. Desde afuera, cualquiera diría que lo tenía todo. Sin embargo, lo que yo más atesoraba no eran los lujos ni el prestigio profesional, sino la calma emocional que había edificado con tanta disciplina. En ese equilibrio que tanto valoraba, una de las piezas más importantes era Laura Díaz, la mujer con la que estaba comprometido y con quien había compartido los últimos 2 años de mi vida. Yo creía conocerla de memoria, cada rincón de su carácter, cada gesto suyo. Estábamos a punto de casarnos. Ya teníamos fecha, iglesia, lugar de recepción y hasta habíamos elegido la canción del primer baile. Nunca tuve dudas, ni sospechas, ni sombras respecto a ella. En mi corazón, Laura era la certeza más firme que había tenido. En paralelo, mi padre, don Alberto Ramírez, representaba otra columna esencial de mi vida. En el mundo inmobiliario madrileño, su nombre evocaba respeto, éxito y una trayectoria intachable de más de 30 años. Para mí, sin embargo, no era solo una figura de renombre. Era mi héroe silencioso, el hombre que me enseñó desde niño a atarme los cordones, a mirar a los ojos cuando daba la mano y a jamás prometer lo que no podía cumplir. Él había sido mi protección en la infancia, mi consejero en la juventud y un compañero de conversaciones interminables en la adultez. Mis padres, Alberto y Carmen, llevaban 35 años de matrimonio. Y no hablo únicamente del tiempo contado, en años, sino de la infinidad de recuerdos compartidos, de los domingos en el campo, de las miradas cómplices que parecían comunicarse sin palabras. Su relación, vista desde mis ojos, era casi una obra maestra de paciencia y ternura. Se tomaban de la mano al caminar, se enviaban mensajes cariñosos a lo largo del día y todavía reían juntos con películas ligeras los sábados por la noche. Para mí, ese vínculo era la confirmación de que el compromiso auténtico aún podía sobrevivir en un mundo lleno de prisas, distracciones y promesas vacías. Cuando les presenté a Laura, mi padre la recibió con un abrazo abierto y cálido. Recuerdo aquella primera cena en el restaurante El Paraguas. Él le sonrió con sinceridad, le preguntó por su familia, por su trabajo, por sus gustos. Nunca fue de los padres que someten a prueba a mis parejas. Siempre repetía que confiar es una elección, no un premio. Laura tenía 30 años y trabajaba como coordinadora de marketing en una agencia boutique en Chamberí. Su inteligencia era evidente. Poseía un humor ácido que lograba desarmarme en segundos y una curiosidad insaciable por el mundo que me contagiaba vitalidad. Compartíamos pasiones sencillas pero intensas, largas caminatas por la sierra de Minnemesintos y Guadarrama, cafés interminables en terrazas pequeñas y debates que parecían no tener fin sobre cuál era la mejor pizza napolitana de Madrid. Yo defendía con fervor un local en Lavapiés, mientras ella juraba que la auténtica estaba en Malasaña.
Nos conocimos el 4 de julio de 2022 en una barbacoa organizada por amigos estadounidenses. El día era caluroso, con olor a carne asada y cerveza fría. Ella vestía de blanco y su sonrisa parecía contener todo el verano en un solo destello. Conversamos durante horas y, al despedirnos, tuve la certeza instintiva de que aquello no quedaría en un simple encuentro. 3 meses después, ya sabía que quería compartir mi vejez con ella. Mi madre, Carmen, también adoraba a Laura. Decía que tenía un corazón noble y que su risa iluminaba cualquier espacio de la casa. Mi padre, por su parte, no se cansaba de recalcar lo afortunado que era al haberla encontrado, repitiendo que mujeres como ella no se cruzaban 2 veces en la vida. Nuestra vida en familia era fluida y natural. Los domingos nos reuníamos alrededor de la mesa para disfrutar de una paella, un buen vino y un sinfín de anécdotas. Laura se había integrado de tal manera que parecía haber estado ahí siempre. Celebrábamos juntos Navidad, cumpleaños y hasta las noches de Champions League, donde ella solía sentarse al lado de mi padre para discutir sobre inversiones inmobiliarias, mientras reían como si compartieran complicidad de años. Yo los miraba lleno de orgullo, convencido de que mi vida era un rompecabezas perfecto, encajado en cada detalle con precisión. La boda sería en octubre, en la iglesia de San Antonio, de los alemanes, y la recepción tendría lugar en el Museo de Historia de Madrid. Todo estaba planeado con el rigor de un reloj suizo. El plan de la boda era un despliegue de organización impecable. 150 invitados, una barra de cócteles con bourbon añejo, un trío de jazz interpretando clásicos de Sinatra y una coreografía ligera, elegante, preparada para nuestro primer baile como esposos. Había elegido a Miguel, mi mejor amigo de la universidad, como padrino, y la hermana de Laura, Silvia, sería la dama de honor. El restaurante Casalucio ya tenía lista la cena de ensayo, y para la luna de miel habíamos reservado una suite de lujo en un hotel en Tenerife. Todo estaba pensado, desde los detalles más grandes hasta los más diminutos. Era, o al menos yo lo creía, la pieza final de una vida perfecta. Sin embargo, detrás de todo rompecabezas impecable, suele esconderse una fisura que amenaza con desarmarlo todo. Y esa grieta se reveló justo en el instante más inesperado, la noche anterior a la boda. La víspera de la boda, Madrid respiraba ese aire otoñal cargado de nostalgia y promesa. Me hospedaba con mi padre en el Hotel Palace, una tradición que él mismo había propuesto meses antes como un gesto simbólico. Compartir entre hombres las últimas horas de mi soltería. Reservamos 2 suites contiguas, espaciosas, con techos altos, lámparas de cristal y un ambiente elegante que parecía diseñado para quedar grabado en la memoria. Mientras Laura se alojaba con mi madre y las damas de honor en otro hotel, respetando la costumbre de no vernos antes de la ceremonia, mi padre y yo disfrutamos de una última cena juntos, cortesía del servicio de habitaciones. Era una noche apacible, de esas en que todo parece encajar. Nos sentamos frente a la ventana, contemplando las luces titilantes de Madrid como estrellas a ras de suelo, con platos de solomillo, una botella de Rioja que él había traído especialmente y el plano de invitados sobre la mesa. Entre risas organizábamos asientos, evitando roces familiares y ubicando a los más conversadores. Mi padre, con esa meticulosidad que lo caracterizaba, trazaba líneas y tachaba nombres, mientras sugería con una sonrisa dónde ubicar a cada persona. Recuerdo que dijo entre carcajadas: «A tu tía Marta ni se te ocurra sentarla cerca del primo Julián, a menos que quieras una discusión política justo entre los entrantes y el plato principal». Yo también reí, no tanto por el chiste, sino porque en ese momento sentía que estaba viviendo un recuerdo para siempre, un instante íntimo y entrañable que quizá algún día contaría a mis hijos. Como su abuelo estuvo allí, conmigo, la noche previa a mi boda,
afinando los detalles como si fuese un ritual compartido. Pero hay noches que parecen perfectas y, sin embargo, esconden presagios invisibles. Hay palabras no dichas que flotan en el aire como advertencias y hay traiciones que se gestan en medio de la risa, como sombras agazapadas en plena luz. Eran alrededor de las 10:30 cuando mi padre se levantó de la mesa diciendo que iba al baño. Dejó su iPhone junto a la taza de café aún a medio terminar. No tenía intención de mirarlo, lo juro, pero una vibración breve llamó mi atención. La pantalla se iluminó y apareció una notificación de mensaje. Quizá fue el cansancio, quizá el vino o simplemente el azar, pero mis ojos se desviaron hacia ella sin poder evitarlo, y lo que vi me arrancó el suelo bajo los pies. Gracias por una noche inolvidable, Alberto. Tus labios recorriendo cada parte de mi cuerpo siguen en mi mente. No veo la hora de repetirlo. Eres increíble. PD. Nuestra historia será nuestro secreto. El remitente era Laura. El tiempo se congeló. Mis sentidos se apagaron de golpe. Solo podía ver esa pantalla, esas frases, ese nombre. Un segundo después apareció también la imagen adjunta. Los dos juntos, en una cama de hotel, desnudos, sonrientes, una fotografía lo bastante clara como para pulverizar cualquier margen de duda. En un instante todo se desplomó. La mujer con la que en menos de 12 horas iba a prometerme amor eterno estaba enredada con mi propio padre, el hombre que me había enseñado a respetar, a ser leal, a decir siempre la verdad. Horas antes, él mismo me había expresado su orgullo, asegurando que me admiraba como hijo y como profesional, y sin embargo, ahí estaba la prueba irrefutable de su traición. No era un error, no era un malentendido pasajero, no era producto de una borrachera sin control. Era un engaño deliberado, ejecutado con frialdad. Revisé los metadatos de la fotografía, no sé por qué lo hice, y descubrí que había sido tomada la noche anterior, justo mientras yo celebraba mi despedida de soltero con amigos. Mis manos temblaban, pero mi mente se mantenía extrañamente lúcida. Era como si mi entrenamiento en proyectos de crisis se hubiera activado de manera automática. Guardar evidencias, proteger datos, evaluar daños. Capturé pantalla tras pantalla y las envié a un servidor cifrado que solía usar para información sensible de trabajo. No lloré, no grité, no arrojé nada contra la pared. Permanecí en silencio, observando la misma mesa donde minutos antes habíamos organizado el mapa de nuestra felicidad. El ruido de la cisterna y los pasos de mi padre regresando del baño me devolvieron al presente. Respiré profundo. Lo vi entrar con gesto tranquilo, completamente ajeno al terremoto que acababa de estallar en mí. Se sentó, bebió un sorbo de café y comentó con naturalidad: «Todo listo, ¿eh? Mañana va a ser un gran día, hijo». Yo respondí con un simple: «Sí, estoy cansado, voy a acostarme». Él me dio una palmada en el hombro, sonrió y me deseó buenas noches antes de marcharse a su habitación. Cuando la puerta se cerró tras él, la estancia quedó envuelta en un silencio denso, espeso, distinto al de una noche cualquiera. Era un silencio que oprimía, que se pegaba al pecho como una niebla oscura. Sentado en el borde de la cama, con las manos temblorosas, trataba de contener la avalancha de pensamientos que golpeaban mi cabeza sin piedad. Respiraba hondo, lento, como si con cada inhalación pudiera frenar la marejada que me arrastraba. Una parte de mí quería huir, otra vomitar, y otra simplemente negar lo que había visto. Pero no se trataba de una infidelidad cualquiera, era algo más profundo. Una demolición total de mis cimientos, una doble traición que jamás habría imaginado posible. Empecé a recordar detalles recientes con una nueva perspectiva. Las cenas en casa donde Laura y mi padre compartían bromas privadas.
ese perfume nuevo que ella comenzó a usar de repente, el elogio que él le lanzó una noche. Ese aroma te queda increíble, y que en su momento me pareció inocente. Ahora todo adquiría otro matiz. También las llamadas que se cortaban cuando me acercaba, los viajes repentinos de mi padre a Zaragoza, que coincidían con los supuestos picos de trabajo de Laura. Las piezas encajaban, pero no en el rompecabezas que yo había armado, sino en otro paralelo del que yo era el último en enterarse. Me dedico a detectar errores en sistemas, a encontrar vulnerabilidades mínimas que otros pasan por alto, y sin embargo, había sido incapaz de advertir el fallo más evidente en mi propia vida. Esa ironía me golpeaba con fuerza, pero al mismo tiempo encendió en mí una voz fría y analítica, la misma que me había salvado tantas veces en el trabajo. Esa voz me dijo: esto no se soluciona con gritos, se resuelve con estrategia. Me levanté, caminé descalzo sobre la moqueta buscando oxígeno en el movimiento. Me serví un vaso de agua y observé el perfil nocturno de Madrid desde la ventana. En ese momento tomé mi primera decisión. No iba a decir nada. No esa noche. No de inmediato. Fingiría normalidad durante la ceremonia. Miraría a los ojos a ambos y sonreiría, dejando que creyeran que tenían todo bajo control. Y entonces, en el instante preciso, la verdad los arrasaría como una ola imposible de detener. Encendí mi portátil y transferí cada captura, cada mensaje, cada metadato a un servidor privado protegido con doble cifrado. Luego diseñé una página web básica, fondo blanco, texto negro, sin adornos, solo hechos claros y contundentes. Allí subí todo el material, un archivo tan brutal como sobrio. Después creé un código QR que dirigía directamente a esa web. Lo disfrazaría como parte de los detalles modernos de la boda, un obsequio digital para los invitados. Elegí con cuidado la frase que lo acompañaría: escanea para una sorpresa especial de los novios. Lo bastante intrigante para despertar curiosidad, pero sin levantar sospechas. Fui al centro de negocios del hotel y con calma quirúrgica imprimí 200 tarjetas con el diseño elegante, profesional, sin estridencias. Nadie sospecharía. De regreso a mi habitación, abrí la carpeta de fotos de mi infancia. Imágenes con mi padre en el parque, en el estadio, en mi graduación. En todas, él sonreía con orgullo sincero, y yo le creí. Ahora esas escenas se transformaban, atravesadas por una traición que lo cambiaba todo. Eran ya las 2 de la madrugada cuando marqué el número de Rebeca Soto, mi abogada de confianza. Contestó al tercer tono, con voz ronca por el sueño, pero firme como siempre. «¿Qué pasa, Juan? ¿Estás bien?», preguntó de inmediato, y entonces le conté todo. Hubo un silencio breve al otro lado de la línea, no de duda, sino de contención. Su mente jurídica procesaba los hechos, evaluando escenarios. Finalmente dijo con un tono humano y cálido que pocas veces le había escuchado: «Lo siento muchísimo, pero me alegra que estés pensando con la cabeza fría. Eso es lo que te va a salvar». Le expliqué mi plan: el código QR, las tarjetas impresas, la web con las pruebas. Ella escuchó sin interrumpirme, sin morbo, con la atención quirúrgica de quien ha visto lo peor del ser humano. Su primera recomendación fue tajante: «Mañana no firmas nada, Juan, ni acta simbólica ni contrato matrimonial, nada». Yo lo tenía claro, no sellaría legalmente un vínculo con esa mujer. Rebeca me insistió en documentar cada detalle con marcas de tiempo, a proteger la información como si se tratara de propiedad intelectual valiosa. Lo que hagas mañana quedará grabado no solo en la memoria de los presentes, sino en tu propia historia. Me recordó con calma. Hablamos más de 1 hora, y al final me sorprendió con algo inesperado. «Voy a estar allí entre los invitados discretamente. Si algo se complica, tendrás respaldo». Su presencia me dio una fuerza adicional.
Colgué con la certeza de que no estaba solo, de que mi plan no era una locura, sino una respuesta legítima ante una traición desmedida. Pasaban las 3 de la madrugada cuando volví a la ventana del hotel. La ciudad parecía dormir, indiferente a la guerra que se libraba dentro de mí, y en medio de ese silencio lo comprendí con claridad. Lo que haría al día siguiente no era un acto de venganza, sino de justicia. La madrugada fue avanzando sin piedad. Cuando por fin me rendí al cansancio, eran casi las 5 de la mañana. Dormí poco y mal, con sueños densos y fragmentados donde se mezclaban las caras de Laura, la risa de mi padre y el murmullo borroso de una iglesia llena de invitados sin rostro. Desperté con el primer rayo de sol atravesando las cortinas. El día había llegado. Me duché largo rato, dejando que el agua caliente corriera por mi piel como si pudiera limpiar no solo el sudor de la noche, sino también la mugre invisible de la traición. Me afeité con calma, me vestí con el smoking hecho a medida por un sastre del barrio de Salamanca y me miré fijamente en el espejo. Lo que vi me sorprendió. No había desesperación, ni rencor desbordado. Había serenidad. Una paz extraña, no la que nace de la calma, sino la que surge de la resolución. A las 11 en punto estaba en la iglesia de San Antonio de los Alemanes. El templo brillaba como en las postales, columnas doradas, frescos barrocos, flores blancas perfectamente alineadas. Era el escenario de un cuento de hadas, pero yo sabía la verdad. Ese altar no sería el inicio de una unión, sino el escenario de una revelación. Los invitados comenzaron a llegar uno a uno, vestidos de gala, con sonrisas contenidas de emoción. Vi a mi madre, radiante en un vestido azul marino, saludando a todos con su elegancia natural, sin sospechar nada de lo que se avecinaba. Observé a mi padre, impecable como siempre, conversando con conocidos, estrechando manos, bromeando sobre el tráfico. Nada en su rostro revelaba la culpa que llevaba escondida. Tal vez la llevaba tan bien enmascarada que parecía auténtico. Minutos más tarde llegó Laura, y debo admitirlo, lucía espectacular. Su vestido blanco de corte clásico, su peinado impecable, su sonrisa segura. Cualquiera habría pensado que era la novia perfecta. Yo, en cambio, veía cada gesto suyo como un eco falso, un artificio meticulosamente ensayado. Se abrazaba con amigos, reía, saludaba con naturalidad, y nadie más percibía el engaño que yo conocía de primera mano. Solo yo, y quizá Rebeca, que ya se había colocado entre los invitados, discreta, observando. Cuando Laura se acercó, me besó en la mejilla y me susurró: «No puedo esperar a convertirme en tu esposa». Y allí, en ese instante, lo supe con absoluta certeza. El momento estaba cerca, todo estaba listo. El interior de la iglesia era un verdadero teatro de expectativas. Cada banco estaba repleto de familiares, amigos, compañeros de trabajo, todos vestidos con sus mejores galas. El murmullo de las conversaciones se mezclaba con la música suave de un cuarteto de cuerdas en la esquina, creando una atmósfera solemne y festiva. Para la mayoría de los presentes, ese día era el inicio de mi vida matrimonial. Para mí, era el momento exacto en que todo lo oculto saldría a la luz. Desde el altar podía observarlo todo: los gestos, las sonrisas, los abrazos. Mi padrino Miguel me daba palmaditas en la espalda, convencido de que mi nerviosismo era por la emoción del compromiso. Silvia, la hermana de Laura, no dejaba de secarse lágrimas de felicidad. Y mi madre irradiaba paz desde la primera fila, con la tranquilidad de quien cree que todo está en orden. Pero la calma era un espejismo. La organizadora de la boda, Julieta, se movía con la precisión de una coreógrafa, distribuyendo detalles con eficiencia. Entre ellos estaban las tarjetas con el código QR.
Yo le había dicho que se trataba de un recuerdo moderno, un gesto digital de la pareja hacia los invitados, casi como una cápsula del tiempo. Ella sonrió complacida, feliz de estar coordinando un evento tan innovador. Cuando comenzó a repartirlas, nadie sospechó nada. En el mundo actual, donde todo se comparte y se digitaliza, un código QR no es extraño. Es parte del paisaje. Los asistentes lo recibían con curiosidad, incluso con entusiasmo, como quien descubre un detalle novedoso en una boda tradicional. Y así, mientras el sacerdote iniciaba la ceremonia con las palabras habituales sobre el amor, la unión y la fidelidad, yo no escuchaba tanto sus frases como el sutil murmullo de los primeros invitados que comenzaban a escanear el código. El primero fue mi tío Mario, siempre curioso, siempre dispuesto a probar lo nuevo. Lo vi sacar su móvil, enfocar la cámara y esperar unos segundos. Su sonrisa se borró en un instante, reemplazada primero por la confusión y luego por el espanto. Le mostró la pantalla a su esposa, que se cubrió la boca horrorizada. Después, vinieron otros, mi prima Andrea, mi jefe David, que palideció como si hubiera visto un cadáver. La reacción se multiplicaba de banco en banco. La información viajaba de pantalla en pantalla como un virus silencioso. Los rostros cambiaban, los ojos se abrían desmesurados, los murmullos crecían. Nadie aún decía nada en voz alta, pero la tensión era palpable, como una corriente eléctrica recorriendo el templo. Mientras tanto, Laura permanecía tranquila a mi lado, atenta al sacerdote, convencida de que todo marchaba de maravilla. Para ella, el día seguía siendo perfecto. Para los demás, el suelo comenzaba a resquebrajarse. El efecto del código QR se propagaba como un incendio silencioso. Cada invitado que lo escaneaba transmitía su reacción al siguiente. Miradas de desconcierto, rostros lívidos, susurros urgentes. El ambiente de celebración empezaba a transformarse en un torbellino de incredulidad. Y entonces ocurrió algo imposible de ocultar. La tía de Laura mostró su móvil a la madre de la novia. Su expresión cambió en segundos, de la incredulidad al horror, hasta cubrirse la cara con ambas manos. Poco después mi madre también recibió la tarjeta. La vi sonreír, emocionada, antes de escanear, y después la vi romperse. Su rostro se contrajo en un dolor hondo, tan genuino, que me atravesó el alma. En ese instante supe que lo más duro no era exponerlos, sino ver a mi madre descubriendo la verdad de esa manera. Mi padre comenzó a notar el cambio en el ambiente. Miraba a su alrededor confundido, viendo cómo las sonrisas desaparecían y eran reemplazadas por miradas de rechazo y cuchicheos cargados de indignación. Intentó acercarse a mi madre para susurrarle algo, pero ella lo apartó con brusquedad, como si ya no reconociera al hombre que tenía delante. Sus ojos estaban llenos de lágrimas y rabia. El sacerdote, ajeno todavía al caos invisible que se expandía entre los bancos, llegó al momento solemne. Si alguien conoce una razón por la cual Juan Carlos y Laura no deban unirse en sagrado matrimonio, que hable ahora o calle para siempre. El silencio que siguió no era el de una boda común. Era un silencio expectante, cargado de tensión. Y fue entonces cuando di un paso al frente. Avancé con calma hacia el micrófono. Cada paso resonaba como un golpe seco contra el suelo de mi Indonesia, mármol, y aunque la iglesia estaba abarrotada, parecía que solo se escuchaba mi andar. Tomé el micrófono con firmeza, sentí el peso del silencio absoluto y pronuncié: sí, yo tengo algo que decir. La tensión se volvió insoportable. 150 personas contenían la respiración al mismo tiempo. Me giré lentamente hacia Laura. Al principio, su rostro estaba sereno, incluso expectante. Luego vi cómo la incomprensión daba paso al desconcierto y finalmente al pánico.
Sus labios intentaron esbozar una sonrisa nerviosa, pero sus ojos ya reflejaban la certeza de que algo estaba terriblemente mal. En ese instante, todo el teatro se derrumbaba ante ella. No tardé en hablar. Te amaba, Laura. Con cada parte de mí confiaba en ti con una fe que ya ni siquiera tengo en Dios. Ella rompió a llorar, intentando balbucear alguna explicación que nunca llegó. Sus labios se movían, pero no salían palabras. Después clavé la mirada en mi padre, que se había puesto de pie en la primera fila. El orgullo que había mostrado minutos antes se transformó en puro terror. No necesité pronunciar su nombre. Todos los presentes sabían a quién me dirigía. Y tú, papá, fuiste mi modelo, mi guía, el hombre que me enseñó a decir la verdad aunque doliera, a cumplir la palabra aunque costara, a ser leal cuando el mundo no lo era. Sentí que la voz me temblaba apenas al pronunciar papá, no por debilidad, sino porque esa herida era más profunda que cualquiera. El sacerdote estaba pálido, con las manos juntas en gesto de oración, sin saber si intervenir. Los invitados ya no podían ocultar sus reacciones. Unos soltaban exclamaciones ahogadas, otros lloraban. Algunos simplemente negaban con la cabeza, incapaces de asimilar lo que escuchaban. Y sin embargo, yo no temblaba. Porque en ese momento no era la víctima. Era el portador de la verdad que los dos pilares de mi vida habían intentado sepultar bajo la mentira. El silencio era tan denso que parecía un muro invisible. Respiré hondo y continué. Anoche descubrí que las dos personas en las que más confiaba, las que eran mis pilares, me han mentido. No compartían solo secretos, compartían cama, cuerpo, palabras que yo creía exclusivas. Varias personas, entre los bancos, dejaron escapar gritos ahogados. Silvia, la hermana de Laura, se cubrió el rostro y comenzó a sollozar desconsolada. Mi jefe, David, negaba con la cabeza como si quisiera borrar lo que acababa de ver en su móvil. Mi prima, Andrea, lloraba abiertamente. El eco de mis palabras convertía la sospecha en certeza, lo intangible en algo irrevocable. Me giré hacia los invitados y levanté la mano. Ya lo han visto. Mensajes, fotografías, fechas, lugares. No hay dudas, no hay confusión posible. Solo hechos. Laura se derrumbó en lágrimas, se cubrió el rostro con el velo y dio un paso hacia mí, intentando acercarse, quizá para pedir perdón o justificar lo injustificable. No la dejé. Bajé el micrófono un instante y, con voz firme, le dije, no más palabras vacías. Mi padre también trató de avanzar entre los bancos, pero antes de llegar a mí, mi madre se levantó con una dignidad feroz. Se plantó frente a él y lo miró a los ojos como si lo atravesara con fuego. No necesitó decir nada. Ese gesto bastó para frenarlo. Entonces regresé la vista al sacerdote. Esta boda ha terminado, declaré con voz clara, sin temblor. Esta ceremonia no es una unión, es un funeral, pero no el mío. Y con esa frase entregué la sentencia definitiva. El murmullo contenido estalló en la iglesia. Gritos, sollozos, murmullos veloces que se mezclaban con la incredulidad. Yo di la vuelta. Caminé lentamente por el pasillo central con la cabeza erguida, cada paso marcado como una declaración de independencia. Detrás de mí, la escena se descomponía. Laura hundida en lágrimas, mi padre rodeado por miradas de desprecio, los invitados intentando procesar lo inimaginable. Y yo, al cruzar las puertas hacia el aire fresco de Madrid, supe que había hecho lo único posible, liberar la verdad. El aire de octubre me golpeó en el rostro como una bendición. Era frío, limpio, distinto al ambiente sofocante que había dejado atrás en la iglesia. Respiré hondo, cerré los ojos y por primera vez en mucho tiempo no sentí miedo ni tristeza. Lo que me invadió fue otra cosa: libertad.
Bajé lentamente los escalones del templo, como si cada peldaño me quitara un peso de encima. Nadie me seguía aún, pero sabía que no pasaría mucho tiempo. Y así fue. Miguel, mi mejor amigo y padrino, salió detrás de mí todavía en shock. Caminó con paso rápido, sin saber si debía abrazarme o mantenerse a distancia. Juan, madre mía, no puedo creer lo que acabo de presenciar. No lo asimilo. ¿Estás bien? Lo miré a los ojos y en él reconocí a ese compañero de borracheras universitarias, de derrotas deportivas, de conversaciones interminables a las 3 de la mañana sobre el sentido de la vida. Con él no necesitaba fingir. Estoy mejor que en mucho tiempo, le respondí con calma. La verdad duele, sí, pero también limpia. No hizo falta más. Miguel me abrazó con fuerza, un gesto simple pero lleno de una solidaridad que no necesita palabras. Ese abrazo fue mi ancla en medio del caos. Las puertas de la iglesia permanecían abiertas y poco a poco los invitados empezaron a salir. Algunos lo hacían llorando, otros murmurando entre sí, tratando de entender lo que acababan de vivir. Varios todavía tenían sus móviles en la mano, como si no pudieran soltarlos, revisando una y otra vez las pruebas, incapaces de procesar lo evidente. Vi a Silvia, la hermana de Laura, sentada en los escalones con la cabeza entre las manos, devastada. Nadie sabía cómo consolarla. Minutos después apareció mi madre. Caminaba despacio, el rostro marcado por lágrimas recientes, pero con la espalda erguida y la dignidad intacta. Se acercó a mí, tomó mi mano con fuerza y sin decir palabra me transmitió lo que su voz no necesitaba. Estoy contigo. Esto no te define. Saldrás adelante. Ese gesto silencioso fue más poderoso que cualquier discurso. Sentí que algo dentro de mí, aunque roto, empezaba a recomponerse. El caos se desató por completo minutos después. Algunos invitados encaraban a Laura, otros rodeaban a mi padre con miradas de desprecio, lanzándole preguntas que él no sabía cómo responder. Vi cómo buscaba palabras, pero ninguna lograba salir con coherencia. Mientras tanto, un periodista de prensa rosa, infiltrado entre los asistentes, ya redactaba lo que pronto sería una exclusiva. Supe en ese instante que aquello no se quedaría entre las paredes de la iglesia. Explotaría en redes sociales y medios en cuestión de horas. Y así ocurrió. Para la tarde del mismo sábado, los primeros videos de la ceremonia ya circulaban en Twitter, Facebook e Instagram. Varios invitados habían compartido capturas del sitio web con las pruebas, acompañadas de comentarios indignados o morbosos. El domingo por la mañana, el tema era tendencia en toda España. Grupos de WhatsApp, tertulias, blogs de opinión. Un hilo en X, antes Twitter, que recopilaba cronológicamente la historia con imágenes, superó el 500.000 de visualizaciones en menos de 12 horas. Lo que había sido mi boda frustrada se convertía en un fenómeno viral imposible de detener. El lunes comenzaron las llamadas. Medios locales querían entrevistas exclusivas, programas de televisión ofrecían dinero por aparecer en directo, periodistas me escribían con preguntas disfrazadas de delicadeza. ¿Cómo te sientes? ¿Qué mensaje quieres enviar al mundo después de semejante revelación? Uno incluso tuvo el descaro de decirme, es usted un símbolo moderno del empoderamiento masculino emocional. Rechacé casi todas las ofertas. No quería convertirme en un espectáculo viral. Acepté únicamente hablar con un periodista de El País, alguien que conocía de antes, que había cubierto proyectos tecnológicos de mi empresa y, sobre todo, que sabía escuchar. La entrevista fue breve, sin adornos ni dramatismo. No tengo sed de fama, le dije con firmeza. Solo creo en la verdad y creo que la gente merece saber con quién está tratando, especialmente cuando se habla de confianza e integridad. Sus palabras se publicaron sin sensacionalismo, y eso bastó para que otros medios las replicaran.
con respeto. El eco de mi historia se expandía, pero yo me mantenía firme. No se trataba de venganza ni de notoriedad, se trataba de dignidad. No todos salieron indemnes tras la tormenta. Laura fue despedida de su agencia en menos de una semana. La empresa, que presumía de valores familiares y ética profesional, no podía permitirse la mancha de un escándalo de tal magnitud. Su imagen quedó arruinada y varios clientes retiraron contratos de inmediato. El daño fue irreversible. Mi padre enfrentó una caída aún más brutal. 3 décadas de prestigio en el sector inmobiliario se derrumbaron como un castillo de naipes. Las fotos, los mensajes y las publicaciones hicieron que algunos de sus principales clientes cancelaran contratos millonarios. Su socio de toda la vida rompió relaciones sin titubear. En apenas semanas pasó de ser un referente en Madrid a convertirse en un nombre que nadie quería pronunciar. Y mi madre, contra todo pronóstico, actuó con una firmeza serena. Presentó la demanda de divorcio solo 2 semanas después del escándalo. No hubo gritos ni venganza, solo una decisión firme. No es solo lo que hizo Juan, me dijo una noche mientras bebíamos té en su salón, rodeados de fotos familiares que ya no significaban lo mismo. Es que fue capaz de dejarte caminar hacia esa iglesia sabiendo lo que sabía. Eso es lo imperdonable. Los días siguientes fueron una mezcla extraña de calma interior y tormenta exterior. Dentro de mí había una sensación de alivio. El paso más duro ya estaba dado. La verdad había salido a la luz. Afuera, en cambio, el mundo no dejaba de hablar de lo ocurrido. Vecinos que antes apenas saludaban me miraban con respeto y curiosidad. Otros conocidos me enviaban mensajes ambiguos, queriendo detalles como si el dolor pudiera diseccionarse en capítulos. Yo no respondía. Me limité a avanzar paso a paso, consciente de que mi vida se había convertido en un terreno minado, pero decidido a seguir caminando. Rebeca, mi abogada, se encargó de todo lo legal con la precisión de una cirujana. No solo protegió mis bienes, también bloqueó cualquier intento de contacto o reclamo por parte de Laura. El matrimonio nunca llegó a consumarse legalmente, así que no hubo divorcio. Sin embargo, quedaban los asuntos prácticos: pagos adelantados, reservas, facturas, regalos. Yo había financiado más del 80% de los gastos de la boda, desde el Museo de Historia hasta la luna de miel en Tenerife. Aunque no recuperamos todo, Rebeca negoció reembolsos sólidos y dejó claro que Laura no tenía derecho a reclamar nada. Gracias al acuerdo prenupcial, que ella misma firmó confiada en que nunca sería necesario, mi patrimonio quedó blindado. Desde ese momento, decidí cortar todo contacto con Laura. No respondí a ninguno de sus correos desesperados ni a las decenas de llamadas desde números desconocidos. Incluso intentó acercarse a mis amigos y a mi madre, pero todos la ignoraron. No por rencor, sino porque ya no quedaba nada que decir. Mi padre, en cambio, tardó semanas en atreverse a buscarme. Al principio, envió mensajes vacíos. «Hijo, por favor, necesito hablar contigo. No me ignores». Nunca respondí. No quería explicaciones, porque lo que había hecho no tenía justificación posible. Hasta que una mañana de sábado escuché su sombra proyectada en la mirilla de 1900. Mi puerta. Dudé en abrir, pero lo hice, no por él, sino por mí. Estaba más delgado, con el cabello descuidado y la mirada hundida. «Hijo», murmuró, apenas un susurro. «Sé que no puedo pedirte nada, pero quiero que sepas que lo siento». Durante años lo había idealizado, puesto en un pedestal del que se cayó de la manera más brutal. Y allí estaba, frente a mí, ya no como el ídolo roto, sino como un hombre abatido, arrepentido y miserable. Lo miré y, para mi sorpresa, sentí algo inesperado: lástima. «Te perdono, papá», le dije con calma. «No porque lo merezcas,
sino porque no quiero cargar con esta rabia más tiempo. Él asintió con lágrimas en los ojos. No intentó abrazarme ni pedirme otra oportunidad. Simplemente bajó la mirada y se marchó. Cuando cerré la puerta, sentí que había sellado algo más profundo que un encuentro. Era como enterrar un ataúd, no el suyo ni el mío, sino el de una versión del pasado que debía morir para que yo pudiera empezar de nuevo. Y así lo hice. 3 meses después acepté una oferta laboral que ni siquiera buscaba. Una empresa tecnológica en Monterrey, México, me ofreció un puesto como director senior de proyectos de inteligencia artificial. Lo que más me atrajo no fue el salario ni las condiciones, que eran excelentes, sino la distancia. Madrid se había convertido en un lugar lleno de fantasmas y necesitaba aire nuevo, calles donde nadie conociera mi historia, un espacio en blanco donde pudiera reconstruirme con los fragmentos que aún permanecían intactos. Mi ética, mi capacidad de trabajo y mi voluntad de empezar otra vez. Antes de partir, me deshice de muchas cosas. Vendí muebles, regalé ropa, doné objetos que ya no tenían cabida en mi vida. Dejé atrás el piso de Salamanca con una mezcla de alivio y nostalgia. Era un lugar hermoso, sí, pero cargado de recuerdos que se habían transformado en fantasmas. Me despedí de mi madre en un abrazo que pareció eterno. Ella me pidió que no cerrara del todo el corazón, que no dejara que el dolor definiera lo que vendría. No todos son como ellos, hijo, me susurró al oído. Todavía hay gente buena allá afuera y tú mereces encontrarla. Con esas palabras como bendición, crucé el Atlántico. Monterrey me recibió con un sol más directo, un ritmo distinto y montañas imponentes que recortaban el horizonte como cicatrices antiguas de la tierra. No conocía a nadie, y lejos de incomodarme, esa soledad me ofrecía exactamente lo que necesitaba: anonimato, posibilidad, un lienzo en blanco. Mi nuevo trabajo era exigente pero estimulante. Dirigir proyectos de inteligencia artificial en sectores estratégicos me absorbía por completo y me ayudaba a volcar mi energía en algo tangible, lejos de las heridas recientes. No era una huida, sino un paréntesis controlado, un espacio para escucharme sin las voces del pasado susurrando constantemente. Poco a poco construí una rutina sólida. Vivía en un apartamento moderno en San Pedro, con ventanales enormes que daban a la Sierra Madre. Corría cada mañana algunos kilómetros antes de empezar la jornada. Por las noches leía filosofía, ciencia, narrativa japonesa. Y cada domingo, sin excepción, me sentaba frente al ordenador a escribir. Al principio eran notas desordenadas, pensamientos sueltos, preguntas sin respuesta. Luego se transformaron en cartas que nunca enviaría. A mi padre, a Laura, incluso a mí mismo. Después evolucionaron hacia un diario de reconstrucción, un espacio donde no relataba la herida, sino lo que hacía con los restos. Cómo se reorganiza el alma cuando todo se derrumba y no hay vuelta atrás. Con el tiempo, empecé a salir de nuevo. Me uní a un grupo de lectura en una librería independiente. Discutíamos a Borges, a Cortázar, a Mariana Enríquez. Allí conocí gente nueva, personas que no me miraban como el protagonista de una historia viral, sino como un ser humano más, con su propio proceso. Entre ellas estaba Lucía, diseñadora industrial de 36 años, de hablar pausado y mirada serena. Primero compartimos lecturas, luego cafés, después caminatas tranquilas. Nunca se trató de amor, sino de algo igual de necesario. Una amistad genuina, un espacio de confianza donde el silencio no pesaba y la compañía era suficiente. Era justo lo que necesitaba en esa etapa. Mi madre me escribía cada semana. En una de sus cartas me dijo algo que se me quedó grabado. A veces, el amor más profundo no está en salvar al otro, sino en salvarnos a nosotros mismos cuando todo se derrumba.
Y tenía razón. Con el paso de los meses, la historia de 1900, mi boda interrumpida comenzó a desvanecerse de los titulares y se transformó en una especie de leyenda urbana en Madrid. Algunos la contaban en tertulias como advertencia, otros la usaban como ejemplo de valentía. Para mí ya no era ni herida abierta ni motivo de orgullo, era simplemente un capítulo cerrado. La cicatriz estaba ahí, visible pero sin dolor. Lo que al principio fue una obsesión, revisar conversaciones, preguntarme cuándo empezó todo, por qué no lo vi venir, fue perdiendo fuerza hasta disolverse, como la niebla al amanecer. No porque lo olvidara, sino porque lo había aprendido. Entendí que el dolor no tiene calendario, que no desaparece en fases ordenadas, sino que a veces retrocedes justo cuando pensabas haber avanzado. Pero también descubrí algo valioso. No todo se rompe para siempre. Algunas partes de uno mismo solo despiertan después del derrumbe. En Monterrey me encontré con una versión mía más libre, más ligera, más consciente. Ya no necesitaba demostrar nada a nadie, ni a mi padre, ni a Laura, ni siquiera a mí mismo. Dejé de medirme por éxitos laborales, logros sentimentales o aprobación externa. Mi medida ahora era otra, mi capacidad de levantarme, de mirar al mundo sin cinismo y de seguir caminando sin esconder mis cicatrices. Volví a tener citas, algunas gratas, otras simplemente correctas. No buscaba llenar vacíos, sino compartir camino. Comprendí que la confianza no es un regalo que se entrega de golpe, sino una planta que se riega poco a poco, con acciones pequeñas, consistentes y honestas. Lucía seguía siendo mi amiga cercana, y cada conversación con ella era como una clase de humanidad. Me enseñaba a escuchar sin interrumpir, a observar sin juzgar. En cierto modo, fue mi primer refugio en tierra desconocida. Y entendí que a veces los refugios más importantes no se presentan en forma de pasión, sino de paz. Mi madre viajó a visitarme meses después. Paseamos por el centro, fuimos al parque, Rufino Tamayo, cenamos cabrito al pastor en un restaurante donde se rió como hacía tiempo no la veía reír. En medio de la cena me tomó la mano y me dijo: «Juan, estoy orgullosa de ti. No por lo que hiciste ese día en la iglesia, sino por lo que has hecho después». Y entendí perfectamente a qué se refería. La verdadera valentía no había sido desenmascarar la traición ante todos, sino decidir no quedarme a vivir en ese momento, no usar la rabia como escudo, no dejar que el rencor me definiera. La verdadera valentía fue aprender a soltar. Cerré mi diario de reconstrucción a finales de ese año. La última entrada decía: «Fui traicionado, sí, fui humillado, pero también desperté». Porque cuando te arrancan lo que dabas por seguro, descubres lo único que realmente te pertenece: tu dignidad, tu capacidad de renacer, tu voz. Esa fue la conclusión que me liberó. La historia de la boda interrumpida, de la doble traición y del escándalo público quedó atrás como un eco lejano que ya no me perseguía. Ahora me encontraba escribiendo otra historia, una que no necesitaba códigos QR ni explosiones mediáticas, sino una sola promesa íntima: vivir con verdad, aunque duela, amar con pausa, aunque cueste, y seguir adelante con los ojos abiertos, incluso cuando el camino es incierto. Comprendí que las caídas más devastadoras no siempre marcan el final, sino el inicio de transformaciones profundas. Que los días más oscuros son apenas la pausa antes del renacimiento. Y que si uno atraviesa el infierno con el alma encendida, lo que queda no es el fuego, sino la luz.